saludo con mucho gusto, así como a tus familiares, amigos y comunidad en general. Soy Santa Méndez, maestra de lengua española. Estaremos trabajando contigo por televisión y radio en nuestras clases. Este programa es para ustedes, estudiantes de sexto grado de secundaria. Bienvenidos a este año escolar 2020-2021. Espero que te encuentres bien en tu hogar, que estés listo para aprender y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a obtener. Cuando nos esforzamos, logramos grandes resultados. Acompáñame, activa tus sentidos. En esta clase vamos a necesitar cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Cuando finalice el encuentro de hoy, estarás en condición de definir y reconocer las características del ensayo argumentativo. La idea es que al final de esta unidad, que tiene una duración aproximada de 6 semanas, mediante el aprendizaje basado en proyectos, puedas realizar un ensayo argumentativo con un tema científico. Para iniciar los aprendizajes sobre lo que es un ensayo argumentativo, primero vamos a observar un video donde se presentan imágenes variadas sobre desechos que la gente tira y que ustedes pueden observar en mares, playas, ríos, arroyos, cañadas, calles, avenidas, bosques, también de aguas residuales y depósitos de basuras en cualquier lugar. Les explico que cuando hablamos de aguas residuales, nos referimos a cualquier tipo de agua cuya calidad se vio afectada por las acciones humanas, es decir, son aguas domésticas, urbanas y los residuos líquidos industriales o mineros eliminados. Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo,
15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material. Desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. En el video podemos recordar la cantidad de desechos que contaminan las aguas, tales como hilos de pesca, bolsas plásticas, plásticos en general, papeles, etc. Entonces, con esas imágenes nos damos cuenta de que los seres humanos contribuimos con la contaminación al tirar desechos en los lugares no indicados, haciendo daño al ambiente y al mismo tiempo afectando la salud de nosotros y los demás seres vivos, ya que las aguas residuales no tratadas se dirigen a nuestras cañadas, arroyos, ríos, lagos, mares y océanos. En la República Dominicana, como en todo el mundo, la población está preocupada por los frecuentes contagios por COVID-19. Partiendo de esta realidad y mediante el aprendizaje basado en proyectos, tú, estudiante de 6º grado de secundaria, producirás un ensayo argumentativo que ayude a la concientización de la ciudadanía sobre las amenazas, los retos y compromisos que debe asumir tu comunidad y la humanidad en general ante la situación pandémica que vivimos actualmente. Tranquilos, tranquilos, que este es un proyecto que iremos desarrollando paso a paso. ¿Recuerdas alguna situación en la que hayas tenido que hablar para convencer? Si respondiste afirmativamente, ya has logrado argumentación, pues este es un tipo de texto que utilizamos con mucha frecuencia, en especial cuando quieres convencer a tus padres de la importancia de ese celular o de charlar largas horas con tus amigos. Entonces, ¿para qué te sirve un texto argumentativo? Sencillo, para expresar ideas y puntos de vista usando argumentos bien sustentados para convencer al lector. Es decir, una argumentación es una exposición de una serie de argumentos que logran justificar algo, sea una idea, una conducta, una acción, etc. Llamamos argumento a esa razón válida para apoyar nuestras ideas. Al leer o antes de escribir, es importante identificar sus características. Para eso, pregúntate,
¿qué propósito tiene el texto? Este interrogante te ayudará a reconocer y a entender el tema, la intención o mensaje de lo que se quiere transmitir. Hablemos de lo que es un ensayo. Es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Otro concepto que debemos recordar para trabajar un ensayo argumentativo es persuadir. Persuadir es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona. Las palabras más largas del idioma español, de acuerdo a la Real Academia Española, RAE, tienen entre 13 y 23 letras. Por ejemplo, repite conmigo: electroencefalografista. Sí, oíste bien, tiene 23 letras. Y esternocleidomastoideo, con 22 letras. Curioso, ¿verdad? Pongamos en práctica lo aprendido. Identifiquemos el vocabulario temático de esta unidad. ¿Ya identificaste alguna palabra? Texto, ensayo, argumento, convencer, persuadir. Lo estamos haciendo bien. Ahora repasemos un poco identificando textos. ¿Puedes distinguir cuál de estos fragmentos es argumentativo? Leamos el texto número 1. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 100 años de soledad. Ahora leamos el texto número 2. ¿Cuántas horas al día dedicas en tus redes sociales? Con frecuencia, escuchamos a los padres quejarse por las largas horas que pasan sus hijos inmersos en estas redes. Un gran número de jóvenes pasa más tiempo en las redes sociales que estableciendo una interacción más personal con sus amigos o familiares. Es cierto que a través de ellas podemos acercarnos de quienes están lejos. Sin embargo, corremos el peligro de que las mismas nos distancien de quienes tenemos cerca. Lo ideal es buscar un equilibrio entre el tiempo que permanecemos en las redes y el que deberíamos dedicar a la interacción personal para el fortalecimiento de lazos familiares. Estoy segura de que elegiste correctamente. Si elegiste el texto número 2, estás en lo correcto. Pues les voy a explicar sobre las características de un texto argumentativo y qué deben tomar en cuenta al momento de elaborar uno. Tiene como función persuadir al lector sobre un punto de vista. Tiene una estructura formada por punto de partida, planteamiento de la tesis,
Argumentos y conclusión. Usa la tesis para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo. Los tipos de conectores que se usan son de autoridad, por datos estadísticos, por hechos, por causa-efecto, por teorías o generalizaciones, por ejemplos, por comparaciones o por analogías. Utiliza un léxico adecuado con el tema, la intención y los destinatarios del ensayo argumentativo que produce. Utiliza conectores de digresión, adición, contraste, consecuencia y orden para dar cohesión al ensayo argumentativo que escribe. Emplea formas personales para sostener una opinión en el ensayo argumentativo. Utiliza fórmulas para introducir las citas o argumentos de autoridad, según, de acuerdo con, entre otras. Todo texto tiene una estructura. Tienen un punto de partida. Todos defienden una idea. A esta idea le llamamos tesis. La tesis se sustenta con argumentos y finalmente un cierre o conclusión. Volvamos al texto 2 y comprobemos una de sus características. ¿Cuántas horas al día dedicas en tus redes sociales? Con frecuencia, escuchamos a los padres quejarse por las horas largas que pasan sus hijos inmersos en estas redes. Este es el punto de partida. Un gran número de jóvenes pasa más tiempo en las redes sociales que haciendo una interacción más personal con sus amigos o familiares. Esta oración funciona como tesis. Es cierto que a través de ellas podemos acercarnos de quienes están lejos. Sin embargo, corremos el peligro de que las mismas nos distancien de quienes tenemos cerca. Este es el argumento. Lo ideal es buscar un equilibrio entre el tiempo que permanecemos en las redes y el que deberíamos dedicar a la interacción personal para el fortalecimiento de lazos familiares. Esta es la conclusión o el cierre. Con todo lo que hemos aprendido, ya puedes elegir un tema. Este puede ser desechos sólidos, tratamiento de aguas residuales, cómo mantener limpio mi entorno, cómo preservar el ambiente, prevención de virus, calentamiento global, entre otros. Después de haber desarrollado la primera parte de este tema, estoy segura que han aprendido sobre los variados tipos de desechos sólidos y las aguas residuales que contaminan el ambiente y hacen daño a la salud. Que con lo aprendido podemos orientar a los demás y hacer propuestas para mejorar y prevenir la situación o el problema. Por esto, sé que tienen claro que el texto denominado ensayo argumentativo tiene como función persuadir al lector sobre un punto de vista, una estructura formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. La tesis se usa para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo. Estoy segura de que tienen muy claro que argumentar es utilizar razonamiento para